Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no toma en serio lo que le digo y si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Esta frase es de George Gurdjieff y esto es Verum, el rostro de la verdad. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Verum. Mi nombre es Cristina Mencía. ¿Me acompaña? Israel Peña. Nosotros somos un equipo de profesionistas mexicanos que trabajamos cursos y programas personalizados basados en todo lo que se refiere a la comunicación no verbal, la comunicación corporal, las microexpresiones. Exacto. ¿Y qué podemos hacer con esta información? ¿Cómo la podemos aplicar a nuestra vida al día? Bueno, pues lo que podemos hacer es identificar de entrada qué es lo que nosotros estamos expresando hacia los demás, porque todo viene del autoconocimiento. Totalmente, ¿no? ¿Cómo yo me voy a desenvolver si no me conozco? A mí mismo, exactamente. Y de ahí, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues sabemos cómo comunicarnos de una manera más asertiva, tanto en casa como en nuestro equipo de trabajo. Claro, en todas las áreas del ser humano, ¿no? Porque somos multitask, multifuncionales, ¿no? Sí, desde hace mucho ya nos volvemos así. Sí. Y bueno, que también hacemos análisis fisionómico de las personas, también analizando también lo que vienen siendo sus microexpresiones, lo que las líneas, los rasgos faciales nos muestran de su personalidad. Claro. ¿Para qué? Para determinar junto con otros estudios como de grafología, un poquito su presente, ¿no? La personalidad en el día de hoy y cómo podemos potenciar esas cuestiones, esos talentos que cada quien tiene que posiblemente han estado en pausa. Claro, porque al final el producto del reporte, pues así como lo dice la ciencia, ¿no? Es el análisis de la fisionomía, es la personalidad y vendrá siendo la toma de decisiones del individuo en el presente, ¿no? Entonces, esa es la conclusión de nuestro resumen, de nuestro reporte. Es la personalidad activa en el presente del individuo, cómo toma sus decisiones actualmente. Y cómo podemos con eso también ayudarnos a obtener esos objetivos y metas que nos proponemos. Claro. Y no solamente en la cuestión profesional, porque muchas veces nos preguntan, ¿no? Estoy buscando un trabajo o quiero en un momento dado superarme en una cuestión de maestría. Necesito un curso, algo más especializado. Exacto. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos guiando con esta información hacia dónde ir hasta alcanzar. Generalmente son unas 5, no más de 10 sesiones, pues no solamente es alcanzar el objetivo, sino también no trabajamos con las otras áreas de la vida. Claro. No solamente somos profesionistas, ¿no? Somos también hijos, somos como hermanos, decíamos, somos el conocimiento familiares. Integral, ¿no? Exactamente, y es lo que trabajamos. Entonces los invitamos a que nos visiten en nuestra página, que es verumdesarrollointegral.com.mx, para conocer un poquito más acerca de estos servicios, tanto de los reportes personalizados que hacemos y en familia también, como los reportes que podemos hacer a manera de los cursos a manera corporativa, claro, dentro de una empresa, ¿no? No solamente en casa, sino con nuestros equipos de trabajo. Claro. Y bueno, antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a todos los que siempre nos siguen apoyando, nos mandan sus preguntas, sus comentarios. Luego y en especial por su cumpleaños. Y ahora también para su cumpleaños, que la semana pasada queremos enviarles un abrazo y unas felicitaciones muy, muy grandes a Ileana y a Carla. Muchas gracias por seguir apoyándonos, muchas felicidades, les deseamos mucha, mucha alegría. Y también, bueno, a Erika y Eric,
a Ian también, Vigos y Yatza, porque también siempre están ahí para apoyarnos, darnos sus consejos, e incluso darnos un poquito de data con preguntas comentarios muy difíciles que nos encanta porque nos ayudan y nos animan a hacer más. Así es. Así es. Pero bueno, ahora ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el 12 de agosto, esta misma semana, celebramos el Día Internacional de la Juventud. Esta fecha fue promovida por la ONU en busca de identificar y de reconocer lo que viene siendo la participación de los jóvenes. De los jóvenes a nivel mundial. Exacto, a nivel mundial, ¿no? Y es algo que yo creo que hace mucha falta promover personalmente, porque pues, es nuestro futuro, ¿no? Como claro. Dicen, ¿en qué mundo estamos viviendo y qué mundo estamos dejando? Pues dejemos un mundo claro, donde si orgulloso, uno está educando a sus hijos de cierta manera correcta, pues el futuro va a ser próspero, ¿no? O eso es lo que buscamos, claro. ¿no? Al menos. Y bueno, esto todo también se busca pensando en la evolución, en el bienestar del individuo. Sí, que es algo que también trabajamos aquí. Así es, integral. Y bueno, también qué propuestas están haciendo, qué propuestas son las que reconocen también con ello. Pues mucho trabajo que incluye a los jóvenes para solucionar pues desafíos a lo que nos enfrentamos cada día, no solamente ellos, ¿no? Sino también pues, todos los que estamos aquí en este planeta, ¿no? Actualmente existe pues un número bastante grande, como 1.800 millones de jóvenes, entonces pues ya son muchas personas. Sí, ya ¿no? Podrían hacer algo, ¿no? Ya es algo, exactamente. Internacional, ¿no? Algo grande, ¿no? Sí, personas que son afines, ¿no? O sea, naturalmente, si bien analizamos la personalidad del individuo para buscar su afinidad con lo exterior, pero también con lo interior, pues aquí ya vemos de entrada si es un nicho de la población que tiene cierta edad, que tiene ciertos gustos, que nació en cierto año, pues se van a aparecer su tendencia, ciertas características de comportamiento. Claro, pues el marketing en eso se basa, ¿no? Investigar los nichos y ver, detectar las necesidades de cada uno de ellos. Así es, y cómo llegar a comunicarse con ellos, ¿no? Y pues así precisamente se celebra esto desde 1999, entonces ya tiene unos cuantos añitos ya festejando y bueno, reconociendo a la juventud, ¿no? Y bueno, lo proponen como el 12 de agosto. También tenemos el 15 de julio pasado, bueno, y de cada año se celebra también el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, entonces ya se está prestando mucha atención a todo este trabajo que están haciendo unas personas pues muy, muy distinguidas. Y hoy vamos a analizar apenas unas seis jóvenes. Nuevamente, ¿no? Jóvenes. No tenemos tiempo para analizar a tantos que podemos reconocer, incluso personas que son nuestros allegados, queremos también pues reconocer su trabajo, su ánimo, su empeño. Y bueno, pues ahora... Sí, porque también hay mexicanos, ¿no? Prácticamente. Vamos a analizar a los mexicanos. Vamos a analizar a todos. Exacto, sí, porque también hay talento mexicano y queremos, pues, obviamente promoverlo. Talento aquí, joven, muy joven, programa. ¿no? Sí. Para que también veamos que la herramienta de análisis facial, la herramienta de microexpresiones, lenguaje no verbal, pues no únicamente va dirigida al profesional, ¿no? Y no solamente tampoco a la familia, ¿no? También podemos hacer el reporte o hay algún tipo de curso para cierto sector más... Dependiendo. Claro. Así es. Y de hecho, hablamos de comunicación, entonces lo que tratamos de hacer siempre es pues hablar el idioma de la persona con quien estamos trabajando y precisamente es eso. Y bueno, vamos a comenzar con una chica, con Greta Thunberg, que es un tanto pues controversial todo lo que ha hecho. Mucha gente lo conoce después del activismo que tiene. Sí, una chica pues realmente que ella es sueca, nació en Estocolmo, en Suecia, en 2003, y bueno, desde muy pequeñita ha tenido, le diagnosticaron, ¿no? Es el síndrome de Asperger, también trastorno de déficit por atención, hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, mutismo selectivo, entonces bastantes cuestiones pues que le afectan desde pequeñita, sí, desde edades muy pequeñas. Sí, muy jovencita, muy bueno, joven. De por sí es una chica, una chica joven, ¿no? 17, 18 Así años, ¿no? Ella estudió, incluso la llevaron como a estudiar artes en piano, ballet, teatro, buscando una manera, ¿no? Como de canalizar toda, de expresarla, claro. Entonces hay formas en las que, bueno, nos podemos ir canalizando dependiendo de cuál es nuestra situación, cuál es nuestra personalidad. Y con ella detectaron que a los 11 años, muy pequeñita, sufría muy además de depresión, ¿no? Entonces, no solamente agregando toda la cuestión con la que está viviendo. Es la cuestión física, hormonal, química. Sí, pues obviamente, ¿a qué la llevó desde una edad muy pequeñita una depresión? Claro. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo aprendió, bueno, a superarla? Que es lo que comentan sus padres, las personas cercanas a ellas, pues aprendió sobre el cambio climático, ¿no?
Entonces, pues como tiene esta cuestión de obsesiva, como así, pues ¿qué hace? Empieza a estudiar todo lo que puede sobre todo el lo tema, relacionado. Ajá. Todo lo relacionado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya en la escuela empezó a boicotear desde el 2018. Claro, los viernes, ¿no? Los viernes, los viernes. Aquí la gente se va de pinta y ella está boicoteando así enfrente de la asamblea. O sea, es que bueno, no estamos promoviendo absolutamente nada, pero lo que sí estamos haciendo, lo que está haciendo ella, aquí nadie dijo nada. Y bueno, ¿qué pasa? Pues llama la atención obviamente de la ONU. Entonces, incluso llega a mover a muchísimas personas en 20 de septiembre de 2019, estudiantes de todo el mundo en cuestión de protesta a lo que es el cambio climático. En más de 160 países, sí, ¿no? O sea, la apoyaron. Una pequeñita, ¿no? Sí, de claro, esta edad. Pues, ¿A qué grado? 16, ¿A qué como grado tú dices, alcanzó, una no? joven. Una pequeña, pues sí, realmente es casi, o sea, la verdad es prácticamente una niña todavía, ¿no? Pero bueno, eso no le quita lo que viene siendo, pues, la fortaleza que si la tienes, si la diriges hacia algo, pues hasta dónde puedes llegar. Que es lo que decimos, ¿no? Que aunque sean jóvenes, pues el talento ahí está, el tema es identificarlo. Sí, está casi ganadora del Premio Nobel, ¿no? De la Paz, o sea, bastante bueno su trabajo. Y bueno, vamos a irnos a lo más interesante, ¿no? Que viene siendo, pues, el análisis de sus facciones, cómo son sus tomas de decisiones, cómo corresponde todas estas decisiones en su personalidad, ¿no? Claro, cómo se ven aquí reflejadas, ¿no? Ahorita lo que decíamos, este tema de depresión, pues a ver si podemos identificar dónde radica la depresión, ¿no? Porque como hablábamos del tema de las emociones, recordemos que las emociones pues se marcan directamente en nuestra cara, ¿no? La cara es un músculo, las emociones básicas primarias son 6, entonces se pueden ir repitiendo como un músculo y se van a marcar, ¿no? Entonces podemos ver rasgos felices que van hacia arriba o podremos ver rasgos tristes, ¿no? Que van hacia abajo, es la naturaleza del rasgo. Y aquí vemos precisamente lo que decías, ¿no? En la zona instintiva, que es esta parte de abajo, pues vemos una tristeza, ¿no? Como la comisura de la boca va hacia abajo. Y si bien la boca está completa de varias cosas, ¿no? Los labios, las mejillas, las borlitas de aquí abajo, ¿no? La barba. Entonces vemos que aunque la boca va hacia abajo, los labios son pequeños, son delgados, ¿no? Entonces, esto nos va a decir que no hay una comunicación íntima. Ella no va a liberar información. Pues es como personal. Ajá, como más personal, ese tipo de información, no. Sin embargo, vemos en sus mejillas, que ya es la zona emocional, pues comunicación, ¿no? Pero es diferente la capacidad de comunicación, es decir, no me da pena agarrar un micrófono, pero otra situación es ya la socialización. Bueno, ya me llamo Juanito Pérez y me dedico a tal cosa, ¿no? Entonces vemos cómo ella sí tiene esa capacidad de comunicación en la zona emocional, pero ya cuando vemos estos labios tan delgados y hacia abajo, vemos que no hay socialización, ¿no? Como a ella misma. Claro, ¿no? Ella hermética, ¿no? Y bueno, ¿en qué se basan las necesidades? En la ¿cuál es la toma de sus decisiones? Pues basadas en necesidades emocionales, ¿no? Entonces, todo lo que conecte con el sentimiento, todo lo que conecte con un sistema de creencias que ella haya aprendido, de que sea de cuál es la bondad, de cuál es el bien, cuál es el mal. Entonces, pues ella va a hacer match con ese tipo de conocimiento, con ese tipo de sentimiento, ¿no? Entonces, sí vemos este personaje fuerte, ¿no? Que a pesar de que es una niña nuevamente, porque ante la OMS todavía no tiene la edad para ser un adulto, es una niña, pues vemos ya ciertos rasgos muy, muy duros, ¿no? Como fuertes, ya marcados, así es decir, que los ha repetido mucho, como esta línea que vemos, ¿no? De la imposición, entonces quiere decir que es impositiva, ¿no? Que ella se hace lo que yo quiero y así. Pues, si la ves hablar. También, pues ¿no? Muy pasionadas, así puede dar miedo, ¿no? Aquí, pues, la sugerencia, ¿no? Lo que decíamos ahí, veríamos cómo el arquetipo, veríamos cómo la personalidad, pues, trabaja en luz o trabaja en sombra, ¿no? Entonces, de entrada es analizar todo, ¿no? Entonces, vemos a esta persona que tiene fuerza vital, que es creativa, que tiene el impulso y que lo está canalizando todo en lucha contra el cambio climático, ¿no? Aquí el tema sería analizar en un par de meses o más tiempo cómo ha evolucionado este personaje, ¿no? Hacia dónde, si realmente canalizó todo este trastorno obsesivo compulsivo o esta situación mental que ya tenía, la transporta para bien
o todo lo contrario, ¿no? Se vuelve Claro. el triple de obsesiva, el triple de cerrada, de no comunicación, y si no hay comunicación, pues es muy probable que nos lleve a la violencia y a la ira, ¿no? Porque es el ser humano. Enfermedad O a una podría enfermedad ser, ¿o qué? también podría ser, sí, totalmente. Entonces podría ser que, pues ella que es muy joven, nuevamente una niña, pero igual ella tenga temas de gastritis, ¿no? Porque es bien impositiva y es enojona o cuestiones así, ¿no? Okay. Entonces, bueno, podemos decir que ella ahorita lo está canalizando de alguna manera, pero Claro. pues, como todo, ¿no? Vamos evolucionando o todo lo contrario. Claro, entonces habría que analizar al arquetipo. Después hay que darle seguimiento para saber cómo nosotros, ¿no? O sea, si tenemos un trabajo nuevo, cómo me estoy sintiendo, qué tipo de alimento, porque las comidas son diferentes, todo, como ¿no? te dicen, ¿no? A los 6 meses te vamos a evaluar, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces, es un buen tiempo de analizarnos, ¿no? El autoanálisis. Sí, siempre es un buen momento, claro, para saber siempre estar adelante. Y bueno, vamos a continuar con otra persona también muy, muy famosa otra de joven, ¿no? otra jovencita que muy fuerte, Malala, que bueno, así como incluso hasta por su libro, ¿no? Yo soy Malala, que es conocida también un documental a nivel mundial, que tiene. Así, una pequeña también activista pakistaní. Ella nació en 1997 y está, bueno, trabaja y está en verdad muy, muy apasionada por la defensa de los derechos. Igual que Greta, ¿no? De la no educación. En lo Suecia, que ella ha vivido, en en lo Pakistán. que, o sea, entonces, pero al final de cuentas, unas circunstancias muy duras, pero cómo se han enfocado a lo que, pues, cada una, ¿no? Defiende su tema, ¿no? Bueno, ella pasó por una cuestión muy, muy terrible, pero comenzó desde los 13 años y se hizo como que famosa con un blog en donde ella obviamente pues pretendía ser otra persona, tenía un seudónimo. Pero trabajaba para la BBC, ¿no? Entonces narraba lo que venía haciendo su vida en este régimen talibán en donde, bueno, pakistaní, en donde estaban, que es una cuestión, como sabemos, pues una situación muy difícil, pues ¿no? cultura completamente diferente, Sí, ¿no? sí, muy dura, y bueno, pues los talibanes que hicieron una barbaridad de cuestiones muy, muy terribles. Claro, un terribles. Atentados, y bueno, cerraron escuelas, asesinaron niñas, prohibieron la educación incluso específicamente para niñas del 2003 al 2009, y asesinaron, bueno, hicieron cosas terribles, ¿no? Entonces, ella incluso al estar hablando de esto, se enteran quién es, recibió un atentado así, fue directo a ella, con ya fue dirigido. 2 balazos, ¿no? En el cráneo y otro en la nuca. Entonces pues realmente es una superviviente muy sí, que haya salido adelante. Claro. Pues, sale obviamente del país, la llevan a un hospital en Inglaterra. Fue una condena internacional, ¿no? En los medios. Completa, sí, y así es como tiene que ser. O sea, debemos ser humanos, ¿no? Somos seres humanos, hay que llevar realmente lo que somos, eso que nos distingue, ¿no? De los animales, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa? Pues recibe apoyo de gente de todo el mundo, gente muy importante. Obama. Sí, Ban Ki-moon, que era en ese entonces, en la ONU, el secretario general de la ONU. El secretario de la ONU. Y bueno, obviamente con todo el trabajo que ella ha hecho, pues llega a ganar, yo creo que muy, muy, muy merecido. Sí, totalmente. El Premio Nacional por la Igualdad, e incluso en México, que está muy bonito, y la no discriminación en el Consejo Nacional del Premio y la discriminación de México. Y bueno, también, pues como hemos mencionado, ha tenido una cantidad de premios internacionales, ¿no? Internacionales. Y sí. Inclusive el 10 de octubre de 2014 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Así es. Entonces, es la primer niña, la ¿no? más jovencita. Así es, la más joven. Así es. Y bueno, ahorita pues ya desde el 2017 se le otorgó la ciudadanía canadiense y continúa haciendo pues también mucho trabajo, y hasta tiene un día, ¿no? El 12 de julio lo asignaron el día de Malala, ¿no? No, imagínate la influencia que tienes para que ya tengas un día. Un día, claro. Vamos por nuestro día nosotros. El día de Verum. Sí, el día de Verum, así debe ser, me gusta. Bueno, muy bien. Vamos con lo interesante, que es cómo es su toma de decisiones. Cómo es su toma ¿Cómo lo vemos reflejado en sus decisiones? Pues sus decisiones están basadas en necesidades emocionales, ¿no? Esta zona emocional, esta zona emotiva, la zona media es la que es más grande en su rostro, ¿no? Inclusive, si ya metemos a otros autores, como le hacemos en los estudios y en los reportes de Verum, pues Giovanni Battista Della Porta, este filósofo y criminólogo de 1700, italiano, nos dice que hay caracteres que se asemejan a los animales, y él hace la zoomorfología, ¿no? Entonces ella, desarrollando esta zona emocional tan amplia, pues vemos que sería un caballo, ¿no? Es muy
Sí, claro, en la connotación de Giovanni de la Porta, ¿no? Entonces, ¿qué es un caballo? Pues tiene la zona emocional muy desarrollada, ¿no? Veamos sus ojitos, la nariz larga, porque esas caras largas, amigos, pues somos caballos, ¿no? Entonces, esta zona, esa analogía de sensibilidad, amoroso, protección, vemos que se junta inclusive con las cejas, ¿no? Estas cejas en curva que nos hablarán de protección, de una necesidad de proteger o ser protegido. Muy pobladas, que nos habla también de fuerza vital, esa tenacidad, como decíamos en Pakistán, trabajando con un seudónimo, tratando desde 13 años, de dar a conocer las barbaridades del régimen, ¿no? Entonces se necesita muchísima fuerza vital y el gusto también por hacerlo, ¿no? Es como los reporteros de guerra, se necesita cierto tipo de sangre, cierto tipo de temple, ¿no? Y vemos que ella en la zona intelectual, que ya pasamos hasta la parte de arriba, vemos nuevamente fuerza vital, mucho cabello y grueso, y este triangulillo que se llega a hacer en algunos cráneos, que nos hablará de un tanto de gusto por el riesgo, ¿no? Entonces vemos a un personaje coherente en lo que hace, ¿no? Con gusto de riesgos, con esta capacidad de comunicación pues muy grande. Vemos esta zona emocional donde están las mejillas. Muy grandes sus mejillas, redonditas, abiertas a la comunicación, que se junta con lo redondo de su cara y a la vez con lo curvo de sus cejas y con lo grande y ancho de sus labios, ¿no? Ahí vemos comunicación, socialización, romance, sexualidad, ¿no? Vemos un personaje muy, muy completo, ¿no? Entonces, tal vez precisamente ella conoce estas herramientas que para naturalmente desarrolla y por eso las explota de una forma en luz, de la forma adecuada y por eso llega al resultado antes. Porque también de eso es de lo que se trata, ¿no? Aprender a conocernos, tener este autoconocimiento para reaccionar antes y entonces cambiar. Así es, no esperarnos a ya desarrollé una enfermedad, ya tengo un tumor, ya tengo una dolencia, ¿no? Es detecto esto y trabajo en el momento, ¿no? Entonces no desperdicio. Mañana, ¿no? Así es, entonces este tipo de personajes que los vamos a ver ahorita a lo largo, pues van a tener todos en general fuerza vital, esta decisión inquebrantable, ¿no? Tenacidad, ¿no? Por hacer las cosas. ¿No? Y lo vemos también en su firma, vemos esta firma completamente lanzada hacia la derecha. Hacia el futuro, hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Proyectando todo el alcance que ella quiere obtener, porque eso es una proyección. Ya que lleguemos es otra cosa, pero ahí se proyecta, ¿no? Ya tiene este sentimiento de ser más. Así es. Y bueno, qué interesante es ver cómo coincide desde, como decías, sabe comunicar, toma riesgos y lo aplicas realmente al analizar su vida. No pierdes tiempo y llegas rápido, llegas antes. ¿No? Entonces, este tipo de herramientas precisamente son las que manejamos nosotros de acuerdo a cada personalidad, cómo podemos potenciar y lo que cada quien busca, porque así también pues somos distintos, tenemos nuestras necesidades y un camino recorrido pues también muy personal, obviamente, ¿no? Entonces, vayan pensando en ese proyecto de vida que tienen y comuníquense con nosotros para poder ver cómo desarrollarlo, cómo hacerlo, como dices, en el día de hoy. En el presente. En lo que lo piensan, pues vamos, yo creo que a un corte musical. Regresamos. Pelito de Ariel. Pelito de Ariel. Sí. Y regresamos después de este corte musical. Acabamos de escuchar esta canción de Youngblood, precisamente también un joven, y la canción se llama Hope for the Underrated Youth, que habla también un poquito cómo muchas veces son pues menospreciados, ¿no? Los jóvenes, los jóvenes. ¿no?
como dicen, o luego incluso hasta de los niños, ¿no? Son niños, pero no son tontos, eso no significa, ¿no? Y pues no hay que perder incluso esa creatividad que tienen los niños y ese valor que tiene el joven. Y la inocencia, exactamente, ¿no? La capacidad de creación. Y no estar presionados, ¿no? Porque pues, el que no debe de ser así, ¿por qué no? ¿No? ¿Cómo son los grandes los grandes pensadores? Pues se salen de ese pensamiento, ¿no? La normalización, claro. Lo que te piden, ¿no? Entonces, no hay que perder esa chispa, esa creatividad. Y bueno, tampoco ese miedo, como aquí la siguiente persona joven de la que vamos a estar hablando, una mexicana, Dafne Almazán Anaya, que incluso pues tiene una hermana y un hermano que también son considerados la familia en general, ¿no? Es lo que dicen, la familia de Almazán. Almazán, ajá. Ellos, bueno, pues tienen 3 hijos en donde, bueno, son muy reconocidos por su labor en cuanto a los estudios y todo. Y hablando específicamente de Dafne, tenemos que, pues desde los 3 años ya sabía leer y escribir. O sea, digo, nosotros también, pero nos decidimos. Claro, pero no está el público. Sí, lo sabíamos. Bueno, no lo sabía. Pero bueno, pero ¿qué es lo interesante con ella? Es que fue de manera autodidacta, ¿no? Entonces, pues ya para la edad que tenía, a los 7 años empezaba a recibir ya su certificado de primaria. Ok, cuando entras, ¿no? Entras a los 6, ella ya un año se aventó de primaria. Todo, ¿no? Y bueno, obviamente, ¿qué pasa con esto? Pues ya para los 8 que concluye, pues obviamente la secundaria. Sí, ya los 8 cada año. Claro, ajá, cada año se iba echando el certificado correspondiente, ¿no? Entonces, pues ya nuevamente cuando va llegando, terminando la secundaria, igual el bachillerato, y aquí lo interesante es que a los 10 años, en 2012, comienza a estudiar la licenciatura de psicología, la estudió en el TEC de Monterrey, y pues considerada pues ya desde ese momento la estudiante universitaria más joven, no solamente de la institución, sino pues de México. Entonces, a esa corta edad. Y bueno, ella ya se titula como psicóloga, la más joven del mundo a los 13 años, y también tuvo estudios en la Universidad de Harvard en educación diferenciada y en técnicas de aprendizaje significativo, que yo creo que lo ha de haber utilizado en ella porque verdaderamente interesante su desarrollo, ¿no? También ha sido ponente en otros países, en Dinamarca, donde tuvo la oportunidad de hablar ante el World Council for Gifted and Talented Children, o sea, hablando de todos los chicos talentosos superdotados. Y que tienen superdotados, ajá. La escuela de Xavier. Ellos también, ellos que hacen su escuela. Hoy no los trajimos a ellos para analizar. Ese es otro programa. Ese sería buen programa también. Y bueno, ¿qué pasa? También ha recibido premios como La Mujer Tech de 2016, Premio de la Juventud en la Ciudad de México en 2018, bueno, entre muchos otros más, ¿no? También ha estado trabajando en el Foro de Empoderamiento de Mujeres, donde tiene pues su ponencia, y fue muy bonito, ¿no? Viviendo en una caja, ¿no? Entonces, también está trabajando y poniendo esa información. Pudiera ser. Ahorita lo vamos a analizar, eso es lo interesante, ¿no? Y aquí tenemos pues ese talento que lo está moviendo. Claro, ¿no? Y cuáles son las características de que esos podemos talentos, ver ¿no? en su rostro, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Pues, ¿qué necesitamos primeramente para concluir algo? Pues esa fuerza de voluntad, esa tenacidad, esa creatividad. Inclusive lo veíamos en el cabello de Malala, ¿no? Aquí también lo vemos repetido en el cabello de Dafne, ¿no? Como es un cabello grueso, o sea, se percibe grueso, se percibe con mucho cabello, ¿no? Sí. Nuevamente, cómo se suma también a otro rasgo que vendrían siendo estas cejas, ¿no? Completamente continuas, que nos denotan capacidades de cierre, ¿no? Completamente. Lo que yo veo, lo concluyo, ¿no? Y pues bueno, pues desde muy pequeña, este perfil sabía que podía concluir, ¿no? Si le echa ganas, sabía cuáles eran sus capacidades de cierre y hacia dónde quería llegar. Por eso, pues estudia estos temas de educación y no se queda ahí, ¿no? Sino como tú decías, continúa. ¿Dónde vemos ese impulso, esa dirección? En esa nariz tan ancha, tan hacia arriba, ¿no? Y fuerte, ¿no? El impulso. Necesitamos guía, ¿no? Todos los elementos que sean externos nos van a servir como guía o como defensa. En especial, la nariz es una punta de flecha. Abrirá proyectos, ¿no? Que se suman al mentón. Entonces ya vemos fuerza vital, cierre, impulso y proyección, ¿no? Entonces todo eso junto, sumado y direccionado, pues nos va a dar perfiles que no pierden el tiempo en decidir, que saben a lo que van. En su caso vemos también gran capacidad de escucha, ¿no? Estas orejas que están pegadas hacia la cabeza le darán esta habilidad de cerrar el pico y escuchar algún conocimiento extra que igual y no le cayó, no supo. Entonces sí vemos que
el arquetipo en sí, cómo está funcionando, ¿no? Naturalmente, pues para hacer maestrías, para hacer todo eso, lo hemos visto que los horarios, las horas, todo es... sí, fácil, ¿no? Se requiere gran tenacidad, ¿no? Sí. Entonces vemos que la suma de este personaje nos da esa tenacidad, ¿no? Aquí nuevamente como en los otros personajes, el tema sería monitorear su presente, para ver que no llegue al exceso, ¿no? Como todo, porque realmente... obsesiva, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque también tiene toda la capacidad del tema, y lo decían los psicólogos, ¿no? El tema es, inclusive, Gabarre, lo que dice es el contexto, ¿no? Nosotros tenemos todo el material para detonar, sí o no, depende del contexto, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esto que tienes? Así es, entonces ella tiene todas estas herramientas, pues va a seguir estudiando, o como lo que veíamos con Greta, igual y no nos vamos a la luz, ¿no? A enfocar. Sí, exactamente, hacia dónde estás utilizando tus habilidades, hacia dónde te diriges. Y bueno, continuamos también con otro chico mexicano. Otro mexicano, también, niño. Ajá. Él sí, muy jovencito, Carlos Antonio Santamaría Díaz, a quien pues también se merece el reconocimiento en cuanto a su talento, su trabajo, que le dicen, bueno, desde los 9 años, o bueno, desde antes que era un niño genio, que por cierto no le gusta que le digan así. Entonces, bueno, eso es un dato curioso, ¿no? Que lo ha dado en las entrevistas, ¿no? Y bueno, no deja de ser un niño que también pues tiene una capacidad de captar la información de una forma muy, muy rápida. Claro. A partir de los 9 años ya tenía diplomados en la Facultad de Química, facilísimo, la química, claro, en la UNAM. Sí, con mucho conocimiento autodidacta también, o sea, es que no llega, ya tengo 9 años y ya tengo el diplomado, no, o sea, las horas, que decimos horas nalga, que estás en la casa investigando. Realmente trabajando. Claro, estando entonces... activando la mente también es trabajar. Claro, sí. Y bueno, ¿qué pasa con él? Pues igual, precisamente estaba estudiando en línea y todo, pasó el examen de la UNAM y todo, porque le preguntaban acerca de la primaria, que incluso tuvo que acabar rápido la primaria y todo para poder entrar a estudiar a la universidad. Claro. Porque le daba, ya, pues se aburría. Y pues, ¿cómo no se va a aburrir? Sí, con los temas de su edad. Claro. ¿No? Habiendo estudiado ya química. ¿Qué pasa? Es que, bueno, con él entra precisamente a los 12 años de edad y se convierte en el primer niño estudiante en la UNAM, y estaba cursando la licenciatura en física biomédica. Entonces, bastante... pues compleja, ¿no? Sí, bastante compleja. Y bueno, él ahora está estudiando, acaba de ser aceptado precisamente este mismo mes, hace unos días, para estudiar ahora también una ingeniería en biomédica en la Universidad Anáhuac Mayab, que está en Yucatán. Ahí está, ¿no? Bienvenido. Entonces, ahí está. Qué bueno, sí, ¿no? Sí, que le dan una bienvenida y que siga con ese empeño, ¿no? Y también ha recibido, obviamente, reconocimientos justo hace un año, en su día, no en el Día de los Jóvenes, el Día Internacional de la Juventud, le dieron un pequeño reconocimiento. Claro, ¿no? Y cómo no reconocer si, pues a esa edad, pues la mayoría de nosotros estamos jugando, estamos con otras ocupaciones o responsabilidades, ¿no? Y sin embargo, estos personajes ya muy pequeños, niños realmente, pues tienen que ir a presentarse a la UNAM a un reconocimiento, tienen que ir a dar una conferencia, tienen que estudiar y se inscribieron, ¿no? Entonces vemos cómo pues son multitask, ¿no? Hacen muchas cosas. Sí, y no lo normal que viene siendo de un niño generalmente pues de esta edad. Claro. ¿No? Y qué vemos reflejado en sus tomas de decisiones, cómo podemos hacer que entender cómo coincide lo que son sus microexpresiones, sus facciones, a la toma de decisiones y a la vida que ha llevado apenas de estos. Claro, ¿no? Y en verdad a ver si se marcan, ¿no? Porque también mucho de la duda es eso, pero sin embargo sí vemos, ¿no? De entrada lo que decíamos, en este cabello nuevamente que también son personajes jóvenes, ¿no? Sin embargo, también hay niños con el cabello muy delgado, que digamos ya hablaría más de sensibilidad, son sensibles, más artísticos, ¿no? Pero aquí vemos que han coincidido y pues no es coincidencia, es la toma de decisiones, es una característica de esa personalidad emotiva, ¿no? Que requiere fuerza vital. Entonces tenemos fuerza vital en la zona intelectual. Nuevamente este triangulito de gusto por el riesgo, pues un genio se arriesga, una persona diferente no le va a gustar lo convencional. Entonces vemos gente con altas aspiraciones, ¿no? Vemos impulso de... Claro, entonces este Carlos tiene grandes aspiraciones, ¿no? Capacidad de análisis también en estos ojos pequeños a la proporción.
Sin embargo, vemos el ojo derecho más pequeño, ¿no? Sí. Entonces, eso psicológicamente nos dice que está estresado en su lado público, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro contrae el nervio óptico, está estresado mentalmente y eso se refleja en el ojo, ¿no? El tema es que muchos de estos personajes, como los vemos y como es el arquetipo, pues están adelantados a su tiempo. Entonces, sí. Ni siquiera hay una comprensión. Hay gente que no entiende las necesidades de este tipo de personalidades. Entonces, sí, puede detonar. Se sale de lo convencional. Más, entonces, ¿no? Dices, eres un cuerpo de niño, pero estás pensando como un genio, ¿no? Como una persona adulta con conocimiento. Entonces, claro. Puede ser también esa falta de comprensión, ¿no? Entonces ve cómo su ojito se estresa sí, porque igual o no lo entiendes, una cosa personal, o la teoría podría ser una cuestión un poco de ansiedad, ¿no? De querer hacer las cosas a la velocidad que él hace. Como ¿no? De que estuviera buscando más y más y claro, más. Como vemos este signo de altas aspiraciones, probablemente es, oye, mira, soy genio, ya hicimos esto. ¿Qué sigue? Y entonces quiere que funcionen todos al mismo nivel. Claro. Pero pues ni los gobiernos ni los proyectos funcionan así, ¿no? Pues entonces puede ser tanto personal, como lo decíamos, una autoexigencia, o ya a nivel público que una cierta ansiedad, ¿no? Sí, por alcanzar el siguiente paso. Que vemos también esta gran capacidad de comunicación, unos pómulos bastante amplios, las mejillas gorditas, como veíamos, con este mentón nuevamente de impulso, pero vemos un niño feliz, ¿no? Con los rasgos hacia arriba, estos hoyuelos que nos representan coquetería, pues es porque se ha desarrollado en un ambiente de mucha comunicación, ¿no? Inclusive desde la forma de la cara, ¿no? Que es redonda, ¿no? También, pues nos habla de comunicación o una tendencia a proteger o ser protegido, ¿no? Entonces, el conocimiento que él genere va a ser para crear, ¿no? Para proteger, para hacer más, ¿no? En teoría, ¿no? Sí, habría que analizar nuevamente, ¿no? En dónde va, pero ya sabemos que comenzó con un estudio, claro. Con una licenciatura, va por la ingeniería y todo. Entonces, biomédico y todo, entonces veremos qué depara el futuro, ¿no? Cómo va, cómo sigue evolucionando, cómo sigue trabajando y hacia dónde va. Y bueno, pues en lo que piensen un poquito más de esto, no todo el año, ¿verdad? Para ver en dónde sigue evolucionando, pero sí vamos a regresar después de este corte musical. No se vayan.
continuamos después de este pequeño corte musical. Acabamos de escuchar un cover. Un cover de Tool. Ajá, un cover de Tool, nada más y nada menos. Precisamente en este cover se escuchan las voces y todo, pero todos los instrumentos, las voces, los arreglos, todo han sido de niños, todos menores de 18 años, claro, ¿no? Este cover de 46 and 2 de Tool, como dices, del O'Keeffe Music Foundation. En Estados Unidos, claro. ¿no? Bastante talentosos también y pues un pequeño reconocimiento y a la institución también. Claro, porque igual lo que decimos, las características particulares pueden ser en lo intelectual, como los que hemos analizado, sí. pero en este caso estos 6 niños, porque son bastantes los que integran la banda, pero son chiquitos, hay unos muy chiquitos. Es una escuela que promueve la música. La música, ellos pues en la música, ¿no? Sí, cómo entonces, esa es la zona emocional, cómo lo expresan, ¿no? Y podemos ver también si tuviéramos la oportunidad de analizar, pues sus características obviamente van a coincidir, esas características con su toma de decisiones, con las marcas que tienen en sus rostros, aunque sean pequeñitos, ¿no? Claro, sí se van a marcar. Se van a marcar, así es. Y bueno, ahora también, ¿qué es lo que es importante también para los niños y que crezcan bien? Y no solamente los niños, sino todos de toda edad. Las personas. Obviamente, y como siempre lo estamos promocionando aquí en Verum, es la buena salud. ¿Y qué es la buena salud? Somos aproximadamente un 60-70% agua, pues debemos de tomar mucha agua y les recomendamos nuevamente Aqua Premium, que es viene de una empresa que 100% mexicana. Como los niños que estamos analizando. Así es, bueno, los que acabamos de analizar. Sí, los que acabamos de analizar. Y bueno, esta empresa también pues cumple con todos los certificados que requiere por el gobierno, además de que pues a mí lo que me gusta mucho es que es una agüita muy ligera, ¿no? Ni siquiera sabe, ¿no? Sí. Como agua, el agua tiene que saber a nada, no a plástico, no a salecita. Hay unas que saben como a minerales. Y esta precisamente tiene solo lo que el cuerpo necesita, ¿no? Y realmente es una cuestión de sí identificar, o sea, hay que probarla. Y bueno, vamos a continuar ahora con el tema, con esta última sección, analizar a otras personalidades también juveniles. Claro, tenemos aquí a un chico que se llama Max Logan, que ahorita hasta hace unos cuantos años ha sido considerado como el niño más inteligente del mundo. Él es un físico, es teórico y es gran admirador, y desde ahí comenzó, un gran admirador de Nikola Tesla. La verdad que, el mejor inventor, yo creo, de la historia, junto con Da Vinci, muy personalmente hablando. Y bueno, ¿qué hizo Max Logan? Pues desde los 13 años su trabajo fue en crear, junto con su hermano, una plataforma para lograr un cambio social. ¿A través de qué? De la innovación. ¿Cómo? Pues genera o crea un aparato en donde puede generar electricidad a través de la energía natural que existe en el ambiente. Claro, flotando, como las torres de Tesla, ¿no? Lo que quería hacer, su inspiración. La energía que fluye a través del aire, ¿no? ¿Cómo lo puede captar? Que precisamente ahorita estamos viendo esta imagen del plasma, ¿no? Este elemento, el quinto elemento, a través del plasma. Sí, entonces hay muchas cosas que realmente, pues ellos, ese conocimiento que ahorita no lo tenemos nosotros. Claro, no. Pero ellos, ¿cómo se han enfocado nuevamente a esta idea? Y como tú dices, ¿no? el concepto, ¿no? Ellos crean una plataforma con el objeto de innovar. Entonces ya está el concepto, ¿no? No dice, vamos a hacer esto, es la plataforma con esto, sino varias ideas, innovar para crear. Entonces precisamente vemos que el genio per se está en luz, porque crea como la madre que da a luz, ¿no? Que es crear, es hacer. El ser humano viene a comunicar precisamente, pues por eso el tema de evolucionar, de avanzar, el agua, ¿no? Y de que fluya. Así es, de que fluya. Y algo también que me gusta mucho, igual que Tesla, que buscaba precisamente un beneficio para toda la humanidad, la electricidad. Gratuito y que durara mucho tiempo. E incluso por ahí también dicen que Tesla tenía los primeros planos o ideas de lo que viene siendo pues el smartphone, el internet, ¿no? El Wi-Fi. El Wi-Fi. Entonces, ¿qué hace él? Pues con esa gran inspiración, pues trabaja en lo que viene siendo este proyecto, ¿no? Pero algo que me gustó mucho y que fue la frase que acabamos de ver, que es una frase que él menciona, ¿no? Que dice, mi misión es inventar un futuro en el que la gente pueda ser feliz en un lugar seguro y saludable. Seguro y saludable, ¿no? Lo que decimos. Exacto, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues los físicos cuánticos, como él, han teorizado que todo es energía y todo lo que es poder está en la vida. Entonces,
Qué bonito, o sea, qué manera de pensar Si para todo un niño de 17 está en la vida, años. no está en el crear, no está hablando de la muerte, no está hablando del odio, está hablando de dar a todos, todo lo que sí. está para dar, Sí. está en la vida, en el concepto de vida. Sí, porque su proyecto es para llevarlo a lugares en donde hay escasos recursos, ¿no? Claro. Otros países. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos distinguir estas características de lo que ha hecho? ¿Cómo se ve reflejado en su toma de decisiones a través de un análisis fisionómico? Claro. Pues de entrada vemos un área intelectual bastante desarrollada, es decir, la parte de arriba, entonces su necesidad de comunicación será intelectual, ¿no? Entonces, como describimos sí. las proporciones y las cualidades de cada área, así como lo emocional son los sentimientos, pues aquí en el tema de la cuestión intelectual, pues los datos duros, la cultura en física general, cuántica, ¿no? Pues física cuántica, sí. ¿No? Nos habla. Nuevamente, ¿qué vemos? Esta fuerza vital, y no solamente en el cabello ni en la fuerza del cabello, sino todavía sumándole el color del cabello, ¿no? Porque todo tiene una interpretación. Entonces, y también lo que decíamos, pues los genios toman riesgos, las personas se aventuran, el héroe va a tomar riesgos para igual y llegar antes, ¿no? Entonces vemos también ese pequeño triangulito que se le hace en el arquito que se le hace en el cabello, ¿no? Aunado nuevamente, y si hablamos de fuerza vital y cierre, pues ahí dice, ¿no? La constancia, el proyecto de cierre en las cejas, esta ceja ¿otra vez, no? Abundante, contundente, como pues poblada, tupido, ¿no? Tupida, ¿no? Entonces vemos que el arquetipo en general es un personaje que absorbe conocimiento, pero también que lo comunica, y lo comunica de una forma pues muy buena, ¿no? Vemos un arquetipo en la zona emocional, estos pómulos que nos hablan de una gran capacidad de comunicación, que con la boca de las proporciones con las que cuenta y el ancho de los labios, no vemos como en el caso de Greta unos labios disminuidos, aquí ya vemos unos labios bastante más carnositos, más visibles, y sobre todo el color, ¿no? Porque también hablando un tanto de diagnosis oriental, vamos a hablar de la salud a través de nuestro rostro, ¿no? Entonces, la coloración nos da un rosita, algo que tendríamos que tener el color así todos, ¿no? Ya si es más obscura, más morada, como moradita, es por alto consumo de carne, ¿no? Entonces vemos como todas estas características individuales, esa sumatoria, pues nos da esta proyección en el arquetipo, en su personalidad, con esta fuerza también, ¿no? En el mentón, que pues es proyectivo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería pues un poco la recomendación? Y nuevamente, además de observar al arquetipo, porque digo, hay que darle seguimiento y ver, pero de entrada, podríamos ver que a diferencia de otros personajes, él no escucha, ¿no? Entonces tiene sus orejas no cerca del centro, más entonces no hay esta comunicación de escucha, ¿no? Entonces está más separadita, más alejada, y entonces pues esa sería una buena área de oportunidad que puede tener, ¿no? ¿Y tú crees que el tener las orejas así más separadas sea el que está como que eliminando el ruido de lo demás para crear, encerrarse como un genio? Pues ¿podría aplicarse así? Podría aplicar, ¿no? El tema es cómo lo utiliza el arquetipo, ¿no? ¿Sabes qué? No quiero escuchar a las personas. Y me bloqueo. Y entonces bloqueo para que yo pueda crear. Sin embargo, lo que decimos y lo que analizamos nosotros es el equilibrio, ¿no? Entonces, tal vez sí elimino el ruido, entonces le pongo una funda para no escuchar el ruido, pero no lo corto de 100% porque hace falta. Entonces porque veríamos... se sabe comunicar. Así es, entonces sí vemos, y a él vemos un personaje que se comunica muchísimo, ¿no? Como es un tipo encantador, a pesar de que es un niño, tiene una sonrisa amplia, vemos estas... Carismático, los hoyuelos que nos hablan de coquetería, de comunicación. Entonces vemos cómo pues vende el proyecto donde sea, ¿no? Porque aparte con esta gran capacidad, es un Saturno pequeñito, ¿no? Un Saturnino pequeño, ¿no? Sí, el mundo de la inteligencia. El mundo de la inteligencia, completamente. ¿Y cómo lo podemos ver aplicado? Que a pesar, como dice, su corta edad, se empieza a marcar en su rostro, ¿no? Claro, ya se marca. Está marcada, más bien. Así es. Y bueno, para cerrar, hoy también tenemos un joven más, quien también ha hecho un trabajo bastante interesante,
y entendiendo la historia, ¿no? Porque como mencionabas, depende del contexto, ¿no? Tenemos capacidades pues semejantes y todo, claro, pero el contexto. O qué te hace decidir eso, ¿no? Como decíamos, en el tema de Malala, pues estaba Pakistán, el régimen. En el otro caso, Suecia, el cambio climático y las condiciones. Vemos que debe de haber un detonante, ¿no? Sí, claro. Y hacia dónde, ¿no? Dependiendo, como dices, hacia dónde vas a actuar. Y el detonante no es, así es justo, el detonante no es bueno ni malo, simplemente es un estímulo. Sí, se abrió la puerta y entonces, ¿qué camino vas a escoger? Sí, ¿no? claro, vas arriba, vas hacia abajo, ¿sí? Y bueno, este chico es Jack Andraka, quien es de Estados Unidos, ¿no? Y pasó una pequeña tragedia en su vida, una gran tragedia. Una gran tragedia, que fue el detonante. Fue el detonante, ahí está el detonante. Ya hubo un preparante antiguamente. Sí, ¿y a dónde llegó? Y bueno, él pues en 2012 le afectó la muerte de un ser querido, ¿no? Un familiar que padecía de cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, él comenzó a investigar sobre este tema, algo también interesante. Autodidacta, exacto. La mayoría igual, el chico mexicano Carlos igual, ¿no? Sí. Ese impulso, no me mandaron, yo lo hago. Quiero hacerlo, lo voy a investigar y con las herramientas que tenemos, pues en internet. Claro. Comenzó a investigar en internet hasta que juntó mucha información donde decía que, bueno, de entrada, el diagnóstico de esta enfermedad ha sido muy cara, el tiempo muy caro y muy lento. Demora, y aparte inexacto, ¿no? Entonces, pues obviamente... 3 factores en contra. Y malísimos los factores, sí, claro. ¿no? O sea, aparte inexacto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya desde cuando lo detectan, pues prácticamente no hay algo que se pudiera hacer para el paciente. Entonces, pues ¿de qué te sirve realmente, no? Entonces, con esta información que estuvo buscando, empezó a estudiar acerca de bioquímica y todo, agarró y formó un reporte muy grande, ¿no? En donde lo mandó, o lo envió más bien a 200 investigadores en la Universidad de Johns Hopkins para apoyarlo en lo que él había encontrado. A ver quién lo apoyaba, ¿no? ¿Quién le daba coba? Sí, por lo menos tómate el tiempo, ¿no? A leerlo, igual está bien, está mal. Nuevamente, algo. Iniciativa, ¿no? Porque él nadie le dijo, mándalo a 200. Así él es, dijo, ¿no? Si son 300... pues más, ¿no? Y cómo fue, pues, de alguna forma un poco, pues, desacreditado, salvo por un doctor, el doctor Arnivan Maitra, un profesor de patología y oncología. Entonces, él lo aceptó en su laboratorio. Y, pues, trabajaron a lo largo aproximadamente de 7 meses, menos de un año, en donde, pues, empezaron a encontrar una manera y sacaron unas como tiras reactivas, parecidas, decían como que las de diabetes, en donde el protocolo en ese entonces costaba menos de $1, a diferencia de $800. Entonces ahí vemos ya de entrada. Claro, ya hay un cambio en luz, ¿no? Un cambio en luz y la precisión aparte sube al 90%. Entonces no solamente están buscando una reducción y el tiempo, ¿no? Costo, ya no es tan tardado. Era como de unos 5 minutos. Entonces, bueno, ya una cuestión donde literal estos estudios con estas dos personas, ¿no? Pues sí puede salvar vidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ello? Pues hasta ganó un premio, el Gordon E. Moore Award, que es precisamente para niños, en ciencia y ingeniería, del Smithsonian American Ingenuity Award, bueno, un premio para genios, pequeños genios también como él, ¿no? Y aquí viene nuevamente esta parte que es lo que hacemos en Vermont. Cómo vemos sus tomas de decisiones, cómo está reflejado lo que viene siendo las marcas, los rasgos faciales y todo, en lo que ha pasado dentro de su vida. ¿Cómo lo podemos identificar? Cómo son las emociones y su toma de decisiones. Cómo es rastreable, ¿no? Claro, entonces en Jack vemos que su toma de decisiones es instintiva, ¿no? Entonces, si nos vamos al concepto nuevamente de esta división fisionómica, pues vendrá siendo lo relacionado con las cuestiones básicas de supervivencia, ¿no? Claro, el hogar, la comida, entonces, que ya han cambiado, han evolucionado a través del tiempo, ¿no? La supervivencia, entonces, de entrada vemos que su personalidad choca con lo que está viviendo. Él naturalmente lucha con esta supervivencia cuando ve que su familiar muere, ¿no? Entonces ya hay afín una cosa, ya es afín, ¿no? Así es. Entonces, nuevamente, y lo que está presente en todos los personajes que hemos analizado, pues independientemente de la edad, esta gran fuerza vital que tienen, ¿no? Y que se ve reflejada a través del cabello, a través del color, a través del grosor, e inclusive la cantidad, ¿no? Cómo se ve voluminoso, estas cejas con esta capacidad de cierre, ¿no? Estos proyectos que empieza,
que se pudo haber dado por vencido muy temprano, ¿no? Pero sin embargo llegó hasta las últimas consecuencias, que no son las últimas, ¿no? Porque en estos personajes se sigue creando. Todo es parte de un solo proyecto, entonces no es de que ya llegué y ya perdió, no, es con esto va con esto y se va a conectar, ¿cuál es el siguiente paso, no? Claro, y lo vemos en sus ojos, ¿no? En su capacidad de análisis y estas patas de gallo, que es una capacidad de proyección, ahí se ven todos los proyectos que él está vislumbrando, ¿no? Aún de jovencito. Aún así ya se ve de joven, ¿no? Aquí, ¿cuál sería el área de oportunidad, no? En que, independientemente de lo que decíamos, de la observación, de la cuestión física, si está sano o no, pues vemos un poco de exceso en imposición en la zona emocional, ¿no? Volvemos que si en los cachetes, en las mejillas están los puntitos, los hoyuelos de coquetería, pero es un puntito, un círculo, una bolita. Ya si son líneas verticales, ya representará una frontera, un alto y pues una cierta imposición, ¿no? Entonces vemos que del lado que es más afín, que es este lado instintivo, de ese mismo lado instintivo, pues lo vemos de un carácter muy selectivo, ¿no? Claro. Vemos los cigomáticos muy marcados, entonces nos da una gran capacidad de selección. Esta persona no se junta con cualquiera, ¿no? Y sobre todo los de las mejillas, ¿no? Que nos van a dar un alto completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tiene capacidad de socialización. Vemos estas mejillas, los pómulos desarrollados, pero ya más abajo, en la zona instintiva, ya vemos más chupadito, ¿no? Y sobre todo estas líneas verticales que nos van a decir alto, ¿no? Sí. Se va a tomar su y no está mal. El tema es el exceso, ¿no? Que pueda ser un personaje que ya sea inaccesible, ¿no? Que, oye, ahora ya vamos los científicos contigo para desarrollar la fase 2 y no, sabes que ya no quiero, porque ya no quisiste, y como soy instintivo, lo menos es la intelectualidad, entonces mi necesidad era resolverlo rápido y ya. Oye, pero piénsalo, sí. No, pues eso yo no hago, yo opero, ¿no? Tema, ¿no? Como Malala, con toda esta fuerza, ella es una gran capacidad operativa, no vemos frentes amplias, vemos una frentecita pequeña, pero con una gran fuerza de cierre. Entonces esta persona igual, oye, piénsalo, no, yo no pienso, yo actúo. Sí, ahorita no hay tiempo aquí para no hay pensar, tiempo, ¿no? Aquí oye, pero no, así es. Claro. Entonces también inclusive para negociar igual podría ser ahí un tema, ¿no? Entonces podemos ver que su área de oportunidad pues sería eso, ¿no? Ser más accesible a la comunicación. Sí. Y bueno, pues como en todo, ¿no? Es ir viendo después de cierto tiempo, pues una evolución, Así ¿no? es. Como decíamos, ¿no? En las empresas, ¿no? ¿Cuál es el avance que has tenido? Claro, a ver, en 6 meses viene la evaluación, tú. ¿Cómo vas? Y pues precisamente también eso es lo que nosotros ofrecemos, como lo hemos mencionado, ¿no? El que se tenga la oportunidad de ver en dónde están el día de hoy a través de un reporte fisionómico, un reporte de grafológico, un reporte de análisis de las microexpresiones, porque la tecnología lo permite, ya todo es a través de línea, todo es en línea a través de la computadora, y de esta manera, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a encontrar ese autoconocimiento, eso que nos falta, a todos nos falta, incluso nosotros mismos lo aplicamos con nosotros mismos para saber hacia dónde ir, hacia dónde dirigirte. Esta herramienta se utiliza en el momento en el que la empiezas a escuchar, en el momento en el que estás en uno de los cursos de microexpresiones, de lenguaje corporal, de seguridad ya lo estás aplicando, ¿no? Esa es la maravilla. Estás pensando en alguien, estás pensando en ti mismo, estás entendiendo también porque a veces una persona siempre toma Claro, ya dices, sí, es siempre, pues porque tiene esta marca, ¿no? Exactamente. Entonces, si desean saber un poquito más acerca de quiénes somos, quién es cada uno de nosotros, y también en una cuestión ya también corporativa, profesional, bueno, aprender acerca de microexpresiones nos va a ayudar en las ventas, reclutamiento y selección, que es de lo que más nos solicitan para saber a quién estamos contratando, y no solo saber si es una buena persona o mala persona, no trabajamos eso, lo que nosotros analizamos son las capacidades que tiene la persona y en dónde tiene la posibilidad de ser más feliz, más productivo, ¿no? Más productivo, ¿Y en qué se convierte esto? Pues en un ahorro, porque estoy seleccionando a la persona correcta, la estoy colocando en el lugar correcto, sé cómo comunicarme con esta persona, y de esta manera también, ¿qué pasa? Pues hay una comunicación y fluye. Sí, porque el personaje se desarrolla como pez en el agua, ¿no? Así, tal cual. ¿Y qué pasa? Pues eres más feliz porque tienes más gente feliz que está ahí, es productiva, ¿no? Entonces, la herramienta se puede utilizar en todas las áreas de nuestra vida y nos encantaría compartirla contigo. Si es que escríbenos o mándanos nuevamente un mensaje en nuestra página web, en donde puedes ver la información
información, que es www.verumdesarrollointegral.com.mx. Y bueno, los invitamos a que nos escriban, a que nos den sus comentarios, sus opiniones, y pues creo que es todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bonito fin de semana. Mi nombre es Cristina Mencía, ¿me acompaña? Israel Peña. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Esto ha sido todo. Nosotros somos Verum. Esto fue El Rostro de la Verdad. Mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego. Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio.